renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia, en este año de la fe. Con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos llamados a renovar, profundizar, comprender y transmitir con alegría las verdades de la fe cristiana, en este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos compartir nuevamente este espacio. Hoy, con motivo de que el próximo domingo, día 25, si Dios es servido, cumpliré 50 años de haber sido ordenado sacerdote, el padre Orlando Lomelí, tan apreciado y tan querido, párroco de San Francisco, aquí en nuestra ciudad de San Cristóbal, me hará una entrevista sobre estos 50 años de ordenación sacerdotal. Desde luego que la motivación de esta entrevista no es hacer propaganda de un servidor, sino hacerle propaganda al Señor Dios, porque todo es gracia, todo es obra de Dios, todo es misericordia. Entonces, lo que nos importa es también ustedes que conozcan algunos casos de detalles de mi vida para que me ayuden a darle gracias a Dios. La intención, reitero, no es hacerme publicidad, sino más bien que me ayuden ustedes a pedir perdón por mis limitaciones, pero también dar gracias por este gran regalo para el pueblo de Dios, que no es solo para mí o mi familia, sino es para la comunidad. Ciertamente la celebración en la catedral no será la oficial el domingo 25, que yo cumplo los 50 años, es el día preciso, sino que, como es domingo, muchos obispos o sacerdotes que quieren compartir con nosotros esta celebración no podrían venir y la adelantamos al jueves 22 a las 12 horas en catedral. Les invitamos a la misa con toda nuestra intención de que los que gusten participar nos puedan hacer, y si no, se transmitirá también por nuestra emisora Tepeyac. Estos acontecimientos son también expresión de la fe. Si interrumpimos ahora lo que veníamos compartiendo con ustedes sobre la encíclica del Papa sobre la fe, porque si no es con la fe no podemos vivir estos acontecimientos como estas bodas de oro sacerdotales. Y por eso, en sintonía con este año, seguimos iniciando nuestro programa con este canto ya pues muy conocido para muchos de ustedes. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo, que siempre guía a su iglesia. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. En efecto, estos días me han ayudado a renovar mi fe en el amor de Dios, pero siempre les sigo pidiendo y pedimos para ustedes también que el Señor nos aumente la fe. El Padre Orlando nos va a hacer el favor ahora de leer un texto bíblico y hacer algún breve comentario al respecto. Es de la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 1 al 4. Todo sumo sacerdote, en efecto, es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Está en grado de ser comprensivo con los ignorantes y los extraviados, ya que él también está lleno de flaquezas, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados propios, a la vez que por los del pueblo. Nadie puede recibir esta dignidad, sino solo aquel a quien Dios llama, como ocurrió en el caso de Aarón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo, o el autor de la carta a los Hebreos,
se dirige a algunos sacerdotes recién convertidos del judaísmo que desempeñaban este oficio como sucesores o como parte de la familia de Aarón de la tribu de Leví. Y naturalmente a él le interesa hacer una comparación con el sacerdocio, el único sacerdocio de Cristo, del que está hablando. Pero podemos también aplicar este texto a los ministros en el Nuevo Testamento que participan del sacerdocio, del único sacerdocio de Cristo. Y muchas de las cosas que están aquí podemos aplicarla a la vida de un obispo, de un presbítero o sacerdote, o decimos de cariño de un padrecito, que están constituidos para continuar el único sacerdocio de Cristo. Dice que es tomado de entre los hombres, es decir, sale de una de nuestras familias, como hay tantas familias en el mundo católico, incluso a veces de familias que no son católicas, pero Dios nuestro Señor los llama para este servicio, para este ministerio, y están puestos al servicio de Dios, pero en favor de la humanidad, en favor de los hombres, se entiende hombres y mujeres. En el caso del sacerdocio de Aarón, de la familia de Aarón, era para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Ahora ofrecen el único sacrificio, el mejor de todos, el que una vez realizado ya no hay un segundo sacrificio, sino se renueva cada vez que se recuerda el sacrificio de Cristo nuestro Señor en la Eucaristía. Y dice, insiste sobre todo en ser comprensivo con los ignorantes y los extraviados. Dice, ya que Él también está lleno de flaquezas. Cualquier ministro del Nuevo Testamento, sacerdote o en plenitud los obispos, sabe que esto también es realidad en nuestra propia vida. Dice, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los propios pecados. Y termina aclarando que nadie puede recibir esta dignidad. Dios llama a unos a este ministerio en su grado, de presbíteros, a otros los llama también a la plenitud del sacerdocio de Cristo en el grado episcopal. Monseñor Felipe tiene tanto del sacramento del orden, el diaconado, que ejerció alrededor de 2 meses, como se acostumbraba en aquel tiempo, pero luego un largo periodo de sacerdocio ministerial como presbítero, alrededor de 27 años, y luego sus 22, 23 años en el ministerio episcopal. Creo yo que también esto nos va a servir para la entrevista que le queremos hacer a nombre de Radio Tepeyac. Pues gracias, Monseñor Felipe, por haber aceptado esta entrevista de Radio Tepeyac, para que la gente también conozca un poquito mejor su vida, su ministerio, como usted decía, para darle gracias a Dios antes que otra cosa. Pero para algunos de nuestros oyentes que a lo mejor no están tan informados, quisiera empezar con algo sencillo. ¿Cuál es su nombre completo, Monseñor? Felipe Arizmendi Esquivel, y después los apellidos segundos de mi papá y de mi mamá sería Felipe Arizmendi Esquivel Ramírez Casas. Fíjese qué cosa tan curiosa, el segundo apellido de mi mamá era Casas. Como San Cristóbal. ¿Y por qué le impusieron el nombre de Felipe? Para nosotros es muy importante nuestro nombre, así nos conoce Dios. Cuando nací el día 1 de mayo de 1940, se celebraba en ese día la fiesta de San Felipe y Santiago. Después la pasaron al 11 de mayo para dejar ese día 1 de mayo a San José Obrero para celebrar a los trabajadores. Posteriormente la volvieron a acercar un poquito a nivel mundial el 3 de mayo, pero aquí en México, como el 3 de mayo es fiesta de la Santa Cruz, se pasó al 4 de mayo. Entonces la razón de mi nombre fue precisamente porque ese día Dios me lo concedió, ser con el tiempo sucesor de los apóstoles, pero llevar también el nombre de uno de los apóstoles. Ya hay ciertos indicios de la vocación que el Señor le quería conceder al nacer en la fiesta litúrgica en aquel tiempo
de San Felipe Apóstol, también Santiago Apóstol. Haciendo un recuento de su vida, comentaba, usted vivió casi 12 años en su pueblo, luego en diferentes periodos de su formación, lo que llamamos el seminario, después sus años como presbítero y como obispo. Pero ¿por qué no empezamos que usted nos cuente algo de esos primeros años de su vida que pasó en Chiltepec, Estado de México? ¿Qué nos puede decir de su pueblo natal a los que no conocemos para situarnos un poquito mejor en su ministerio, en su vida? Chiltepec está a 1 hora y cuarto hoy desde la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Más allá, por tanto, de la Ciudad de México allá se hace unas 2 horas y media desde la Ciudad de México. Pero en aquellos tiempos, cuando yo nací, había apenas una brecha que en tiempo de lluvia no podíamos ni entrar ni salir. Después unas 4 horas para poder más o menos llegar a la ciudad de Toluca. Un pueblo perdido en las montañas del Estado de México, donde no había luz eléctrica, no había agua en las casas, obviamente. Escuela solamente había hasta 4º año de primaria. Yo solo hasta 4º año de primaria estudié en las escuelas. Después el seminario me dio lo demás. No había clínicas, no había sacerdote tampoco. Teníamos que ir a la cabecera municipal. Mi pueblo no es cabecera de municipio, es una población más entre todas. Y es muy, muy pequeño, no rebasa los 1000 habitantes, entre pequeños y viejitos. ¿Por qué? Porque hace unos 40 años aproximadamente, no más, empezó algo de la migración, más bien que se ha acentuado en los últimos 30 años para acá. Entonces mi pueblo ahora, pues es un pueblo con mucha gente fuera ya del mismo. Durante algún tiempo hubo problemas muy graves por la cuestión también de los ejidos, de la tala de árboles, y hubo muchos muertos también, y mucha gente salió del pueblo por seguridad a Toluca, a México, a Cuernavaca, a otras partes, a Morelos. Afortunadamente eso ya pasó, el pueblo está en calma y en paz, pero afortunadamente pues no solamente mi padre, sino otras personas se interesaron por el progreso del pueblo, y con el tiempo fueron logrando que llegara la luz eléctrica, que llegara los teléfonos normales. Hoy hay hasta secundaria, hoy empezaron clases también allá, que hubiera párroco, que hubiera clínicas, en fin, hoy tenemos todos los servicios ahí como en cualquier lugar, pero sigue siendo un pueblo pues muy, muy, muy tranquilo, un pueblo bonito. Yo lo disfruto muchísimo cuando tengo la oportunidad de ir. Y ahí estuve hasta los 12 años, una experiencia bella. En estos días regresé allá para celebrar con mi pueblo estas mismas bodas de oro, y disfruto mucho a mi pueblo. Yo me siento parte de ese pueblo. Soy hijo de una familia campesina, y eso a mí me hace vivir muy cerca de la gente también campesina y la gente sencilla de los pueblos. Coméntenos algo también de su familia, nombre de papá, mamá, hermanos, para también seguir mirando cómo el Señor no solo le permitió nacer en un pueblo marginado, quizá para que también usted después tuviera más conciencia de la marginación de la gente, sino también de su propia familia, que no cabe duda es un don de Dios. A quien recuerdo de mi familia es a mi abuela, que se llamaba Rosa, una mujer también muy sencilla, pero como una líder religiosa en la población. Yo creo que de ella sacó mi papá la vocación de un apóstol seglar. Mi papá se llamaba Moisés, mi mamá se llamaba Cointa, un nombre no muy común. Ella una mujer muy sencilla, siempre lo he dicho y no es vergüenza. Mi mamá, como no había escuela en el pueblo cuando ella nació en 1902, no había escuela, entonces ella no aprendió a leer ni a escribir, pero una mujer sumamente inteligente. Nos ganaba a veces a hacer las cuentas a los que habíamos ido a la escuela. Y una mujer de un corazón enorme para ayudar a los demás, y la responsabilidad y el cariño y el respeto con mi papá. Cuando se casaron, ella era 2 años más grande que mi papá, pero siempre hubo respeto y cariño. Y somos 7 hijos e hijas, 2 varones, mi hermano el mayor que ya falleció, y 5 hermanas después y un servidor. Yo soy el quinto de toda la familia. Pero mi papá, pues en un principio un hombre campesino, sencillo, con un poco de tierra, porque allá las posesiones no son tan grandes, son posesiones relativamente pequeñas, porque todo está ya muy distribuido, pero sumamente trabajador. Empezaba a las 4 de la mañana su trabajo, porque no había luz, y entonces se dormía a las 8 de la noche y ya estaba roncando, desde luego, pero sumamente trabajador. Y con el tiempo se hizo muy creativo, buscaba pues que el comercio por aquí y por allá, hasta salía a otras partes, que si llevaba
a vender lo que en mi pueblo se producía, traía lo que de otras partes se encontraba. Entonces, un hombre muy creativo y muy responsable, pero al mismo tiempo muy preocupado por el pueblo. Junto con otros, repito, con el tiempo se metió la carretera, la luz eléctrica, el agua, etcétera, todo lo demás. Entonces, yo le doy gracias a Dios haber nacido en esta familia. Hasta la fecha, pues mis hermanas, mis sobrinos, que son muchísimos, les agradezco de corazón desde aquí todo lo que hicieron por estas fiestas de mi pueblo, allá en Chiltepec, y sigo queriendo mucho a mi familia, nos queremos, somos una familia muy unida, porque mis padres nos enseñaron mucho eso, por encima de todo la unidad. Mi papá aprovechaba cualquier circunstancia para mantenernos unidos, y la unidad es un valor fundamental para sentirnos a gusto en las alegrías y acompañarnos en las tristezas. Yo bendigo a Dios por mi familia y por nuestras respectivas familias. El motivo principal son sus 50 años de ministerio sacerdotal. ¿Cómo fue que entró al seminario de Toluca recién fundado? ¿Cómo le vino la idea o qué recuerda usted de ese primer llamado, de esos primeros llamados de Dios que le hizo a usted? Pues ahí es donde yo voy viendo más explícitamente la mano de Dios y que claro, al transcurso del tiempo uno lo puede percibir mejor. Yo empecé a decir que quería ser sacerdote como a los 8 o 9 años, que no sabía uno ni lo que dice, obviamente ni quién se lo crea a uno, pero yo veía que cuando un sacerdote iba a mi pueblo la gente se alegraba mucho, se confesaban, tenían la misa, iba a ver a los enfermos, y yo veía que a mi pueblo le hacía mucho bien la visita de un sacerdote. Por otra parte, iban seminaristas del Seminario de México una vez cada año, en algún tipo de paseo, celebraban la misa, después había una convivencia popular, y algunos de mi pueblo se habían ido al seminario. Mi hermano el mayor estuvo 4 años en el seminario, después se salió, y entonces como que esas circunstancias fueron sembrando en mí la inquietud. Yo tenía 12 años, me acuerdo mucho, un enero de 1952, que era la fiesta de mi pueblo, y primera vez que iba el obispo ya de la recién creada diócesis de Toluca. La diócesis de Toluca se hizo en 1950, y en 51 fue la ordenación del primer obispo, y él de inmediato quiso fundar el seminario. Entonces llegó a mi pueblo en enero, y le pregunta a mi papá, oiga, ¿no tiene algún muchacho ahí para el seminario? Y mi papá dice, pues ahí está el Felipe que dice que quiere, pero pues tiene apenas 12 años. Mándemelo. Bueno, y mi papá muy dócil me preguntó, oye Felipe, ¿de veras quieres irte al seminario? Sí, papá, claro que sí. ¿Ya lo pensaste bien? Sí, papá. ¿Qué van a pensar? Pero así fue su pregunta. Tercera pregunta, ¿no te vas a arrepentir? No, papá, ¿cómo crees? Bueno, pues entonces ve a ver a Maximino, el carpintero, que te venda una caja para que ahí lleves tus cosas para el seminario. Y al día siguiente temprano, mi hermano el mayor y otro, Víctor Hernández, allá de Chiltepec, me llevaron a Valle de Bravo, porque todavía no estaba el seminario en Toluca. Le habían regalado al señor obispo un lugar donde se fue haciendo, pero todavía no estaba. Y entonces me llevaron allá, y pues Dios se sirvió de todo eso. Cuando yo llegué allá, a los pocos días ya no estaba yo contento en el seminario. Me quería salir, no me gustaba la comida, no le entendía las clases, no sabía jugar. Algunos compañeros muy traviesos nos hacían sufrir a los más chicos, y mandé una carta a mi papá, unas cartas varias veces, pero en aquellos tiempos no había el chateo de ahora, ni el celular, ni teléfonos así como ahora. Entonces tardó tiempo en llegar la carta, y cuando mandó por mí mi papá, mandaron por mí, ya no me quise salir. Y desde allí hasta la fecha, súper feliz de poder servir al Señor. Bueno, también pasó sus años de humanidades, de filosofía, y seguramente pasaron pronto, pero tengo entendido que lo mandaron a España a estudiar a la Universidad de Salamanca. ¿Tiene algún recuerdo importante de ese periodo, verdad, que después se va a reflejar en su vida como sacerdote o como obispo? Sí, muchísimos recuerdos, desde luego. Yo estuve de 1959 a 1963 en Salamanca, primero una ciudad universitaria de mucha raigambre, y la Universidad Pontificia en aquel tiempo era pues muy famosa. Hoy han venido a menos, pero en aquel tiempo muy famosa, sobre todo para la teología, era muy famosa. Teníamos maestros muy preclaros, obviamente.
recuerdo, entre otras cosas, primero que se abre uno al mundo, porque no está uno encerrado aquí, ni solamente en el seminario o en el país, sino que se va uno abriendo al mundo. Claro, España en aquel tiempo no es la España de ahora, que está súper abierta en muchos aspectos, en algunos hasta muy preocupantes, sino que apenas estaba Franco y estaban recuperándose de la guerra civil, y había una pobreza terrible. Entonces convivíamos de una forma muy pobre. Entonces, por una parte la universidad, los compañeros, todo eso, pero algo que a mí me llegó mucho al corazón y me marcó hasta la fecha, fue un director espiritual que tuve de nombre don José Rivera, cuya causa de beatificación está iniciada, porque era un hombre santo, místico, extraordinario, y a mí me marcó mucho la centralidad de Jesucristo, la centralidad de la liturgia, la preocupación por los demás, la convivencia con los demás, la alegría en la vida, el optimismo también, pero también la inquietud por estudiar, por leer, por saber, por todo eso. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo y le doy gracias a Dios. ¿Por qué me mandaron allá? Pues solo Dios sabe. ¿Por qué me encontré estas personas allá tan santas y tan buenas? También. Entonces todo esto es don de Dios, gracia de Dios, que queremos pues decirles a ustedes que me ayuden a darle gracias al Señor. Son dones inmerecidos y que queremos agradecer y bendecir al Señor. Algo que ciertamente debe haber sido inolvidable para usted es cuando el obispo le impuso las manos para conferirle este ministerio en el grado de presbítero. Díganos cómo fue, dónde fue, algo también de ese día tan hermoso que estamos celebrando 50 años de ese acontecimiento. Yo terminé con la licenciatura en teología allá en Salamanca en fines de junio de 1963, y después los trámites posteriores. Yo salí de Cádiz, del puerto de Cádiz, un 2 de agosto de 1963 en un barco que era la mitad carga y la mitad pasaje. Hicimos 16 días para atravesar el Atlántico con varias escalas. Entonces yo llegué a Veracruz, ahí me esperaba mi familia, y mi obispo tenía ya prisa en ordenarme porque se iba a la segunda sesión del concilio. Entonces por eso fue la ordenación relativamente pronto, un 25 de agosto, domingo, a las 8 de la mañana en el Seminario Menor de Toluca. Estaban mis papás todavía, mi familia obviamente, y fue mi padrino un sacerdote primo hermano mío, Arturo Domínguez, que ya falleció, que en paz descanse. Después convivimos, se hizo la cantamisa, etcétera, lo demás. Para mí fue un momento que yo había previsto y preparado, pues fíjese, toda la vida preparándose para eso. Después hice mis ejercicios espirituales en la travesía del Atlántico, en el barco. Yo traía mis materiales de meditación, de oración, y ahí, con Dios y con el mar, con la naturaleza, fueron unos ejercicios espirituales bellísimos que recuerdo y quisiera volver a hacer, pero ya no se puede. Pero para mí la ordenación pues fue ese momento de gracia, de plenitud. Me regañaba algunos de mis compañeros que era muy sentimental. Felipe, ¿y tú por qué no lloraste como nosotros? Yo les decía, bueno, yo lo viví muy intensamente y en ese momento no. He llorado en otros momentos, pero en ese momento no. Lo viví con mucha intensidad, con mucha calma y con mucha serenidad. Y le sigo dando gracias a Dios que me concedió ese gran don, no solamente, reitero, para mí, sino para la comunidad. Usted debe tener un corazón guadalupano porque su primera misa, así, pues antes no se hablaba de la concelebración, el día de la ordenación fue después del concilio, fue en la villa de Guadalupe. Y su cantamisa, con su misa cantada, su primera misa solemne, por así decirlo, en Chiltepec. ¿Qué nos dice de esos acontecimientos? Fíjese que primero que nada lo que usted menciona, mi primera misa probablemente fue en la Basílica de Guadalupe, en la antigua. Y para mí fue muy emotiva. Claramente había quien me acompañaba para que yo dijera bien la celebración, me acompañaba alguien. Eso a mí también me ayudó mucho, por eso la Virgen siempre ha tenido un lugar muy especial en mi vida. Después fue mi cantamisa en mi pueblo nativo, Chiltepec. Fue en un tiempo que era tan lluvioso que de veras no podíamos llegar, digamos, el día anterior, pero ya de noche, que el carro no podía llegar. Bajamos caminando ahí unas tierras que llamamos las Tierras Blancas, que ya es una bajada muy intensa para llegar al mero pueblo, pues ahí cayéndonos y resbalándonos,
y las familias, todos ahí. El seminario que llegó al día siguiente a cantar la misa, no pudieron llegar, entonces tuvieron que bajar caminando. Pero hacer la celebración con mi pueblo a mí me llenó mucho, y con mi familia desde luego. Me llenó muchísimo, y por eso hoy no quise dejar de celebrar mis bodas de oro con mi pueblo. Bueno, son 50 años de sacerdocio, y aunque la mayor parte ha sido servicio episcopal o servicio en el seminario, también como vicario general del señor obispo de la diócesis, usted también pasó tiempo en algunas parroquias como vicario parroquial. Pero me llama la atención un lugar, ¿verdad? Es San Andrés Cuexcontitlán, entre Otomíes. Ahí fue nombrado párroco por primera ocasión, y creo que única, porque después estuvo en el seminario y como vicario y como obispo. Esos 3 años y 3 meses como párroco de San Andrés entre indígenas otomíes, ¿qué le dicen a usted? Le contesto, pero quisiera antes mencionar lo de vicario, porque a mí me ayudó muchísimo. Ahora como obispo, el poder haber vivido personalmente la experiencia de vicario parroquial en 3 parroquias y después de párroco me ayudó muchísimo. Fui vicario parroquial en San Bernardino, en Toluca, pero solamente 1 mes, fue muy breve. Después, 2 años en una parroquia muy cercana a mi pueblo, Coatepec, Harinas, pero en aquel tiempo pues también muy sencilla. Yo tenía que andar o a caballo en un jeep viejo que mi papá me ayudó a comprar, que me acuerdo mucho, le costó a mi papá 13,000 pesos, pero no me lo regaló. Dice, tú tienes que irlo pagando. Claro, eso me educó también, para no estar dependiendo, sino ser responsable. Y después me mandaron 1 mes, de 1 año y 2 meses de vicario a Zacualpan, que era una zona minera muy pobre, porque vivía de la mina, de una mina que estaba cerrada. Entonces no había de qué vivir, pasamos mucha pobreza, y desde entonces mi hermana Coca, que hasta la fecha está conmigo, a quien le agradezco y la quiero muchísimo, se fue conmigo a sufrir pobrezas. Esa experiencia de pobreza, de limitaciones, a mí me ayudó mucho en mi vida también, para que veamos que Dios no nos abandona. Mi papá a veces nos mandaba frijol, azúcar, hasta dinero para poder echarle gasolina al carro, porque no había de dónde. Pero esa vivencia de pobreza a mí me ha ayudado mucho, porque nací en una familia pobre y sencilla, entonces a no andar ambicionando dineros, pero confiar mucho en la providencia. Dios no nos deja. Luego, cuando ya fui párroco en una comunidad indígena, Otomí, que está cerca de Toluca, 3 años y medio, yo lo veo ahora, con la perspectiva del tiempo hacia atrás, como uno de los signos de Dios que me fue introduciendo a un mundo que yo no conocía, el mundo indígena. Yo al principio venía pues con mis costumbres del mundo occidental normal, pobre pero normal, y con la cultura europea que yo más o menos había traído de allá. Entonces meterme en un mundo donde la forma de pensar, de actuar, de convivir, de celebrar, era totalmente distinta. Entonces yo al principio los juzgaba, los criticaba, ignorantes, etcétera. Pero con el tiempo descubrí que son otra forma de ser bellísima, muy profunda, muy cercana del Evangelio. Entonces eso me ayudó con el tiempo, y con el tiempo yo regresaba con mucha frecuencia, no solamente ahí, sino a comunidades indígenas de la diócesis de Toluca, precisamente para que los seminaristas se estuvieran acercando más a estas realidades. Y con el tiempo para mí me ha ayudado mucho ahora que estamos en esta diócesis con una población mayoritariamente indígena, precisamente para poder estar muy cerca del corazón de estos pueblos. Claro que sí, ¿verdad? Tanto la inculturación de la liturgia como del seminario, como de la pastoral en general, yo creo que fue algo que lo marcó en su vida. También otra etapa bastante fuerte es 21 años como director espiritual primero y luego como rector del seminario de Toluca, al último también con otros cargos que el señor obispo le quiso confiar, el más importante como vicario general, pero una vida dedicada a la formación de los futuros sacerdotes. ¿Cómo ve eso en el camino que Dios nuestro Señor le ha señalado? Cuando mi obispo Arturo Vélez, que en paz descanse, me pidió que yo fuera al seminario y dejara la parroquia con los otomíes, yo me resistí mucho. Yo estaba feliz en la parroquia. Yo no quería ir al seminario, pero si Dios me mandó para allá y fui, y fueron no 21 sino 20 años, 10 años como director espiritual y 10 años como rector. A mí Dios me concedió la gracia de disfrutar mucho el seminario. ¿Por qué? Porque estamos dedicados totalmente a formar a los futuros pastores. Y para mí en ese sentido,
la pastoral del seminario es la pastoral de pastorales, porque formar pastores es la más excelsa pastoral. Algunos piensan que la pastoral es la parroquia, también, pero pastoral de pastorales es formar pastores. Entonces estamos dedicados ahí para seguir su proceso de los muchachos desde que llegan hasta que salen. Entonces fue muy intenso y eso me ha convencido a dedicarle lo más que pueda también al seminario. Por eso aquí en San Cristóbal y en Tapachula, pues mucho interés en el seminario, sin dejar de descuidar la formación de los laicos, de los catequistas, de los matrimonios, pero realzando mucho la formación sacerdotal, porque nuestro pueblo necesita muchísimo a los sacerdotes, y necesitamos tener mejores sacerdotes. Yo le doy gracias a Dios que tanto en Tapachula como aquí en San Cristóbal han ido en aumento progresivo las vocaciones, y le pedimos a Dios que nos siga concediendo más servidores y servidoras en todas las vocaciones, también catequistas y todo lo demás, diáconos, pero también religiosas, misioneros y misioneras, y también sacerdotes. Y claro, con motivo de 50 años de sacerdote, escribí un libro que se llama Ser sacerdote vale la pena, porque quisiera contagiar a mucha gente, a muchos jóvenes, que se animaran a seguir este camino, si es que Dios les llama. Señor obispo, seguramente algo que ahora recordará es, no sé, en alguna ocasión recibió algún mensaje de la Nunciatura que lo llamaban, ¿verdad? Y que ya después, platicando con el delegado apostólico, en aquel tiempo le invitaba el Papa Juan Pablo II a una nueva responsabilidad como pastor, como obispo, quinto obispo de la diócesis, de la hermana diócesis de Tapachula. No sé qué pasaría por su mente, sí, no, qué fue en esos, digamos, en esas horas, en ese tiempo, que usted pudo meditar este llamado de Dios nuestro Señor a vivir su sacerdocio, pero en la plenitud ministerial, ¿verdad?, como obispo. Mire, yo veo la mano de Dios en todo ese proceso. Ya desde antes de que me llamara el representante del Papa, pues ya muchas gentes me decían, y yo me daba cuenta que ya me andaban investigando. Además, el Papa me había nombrado indignamente para participar en el Sínodo Mundial de Obispos, sin ser obispo, en octubre de 1990, para participar como experto de la formación sacerdotal representando a toda América Latina. Entonces, cuando me llamó el representante del Papa, me acuerdo muy bien, era un 31 de enero de 1990, y me dijo, el Papa le pide que vaya usted, 31 de enero de 1990, el Papa le pide que vaya como obispo de Tapachula. Y yo lo primero que le dije, pues présteme un mapa para ver dónde queda eso, porque en aquel tiempo Chiapas no era tan famoso como lo es hoy. Hoy todo el mundo quiere venir a Chiapas y conocer Chiapas y disfrutarlo. Yo también lo disfruto mucho. Y le dije, déjame ir al sagrario un rato. Y ahí, pues, platicando con el Señor, yo dije, Señor, pues yo me consagré a ti. ¿Alguna razón grave para decir que no? Pues no la tengo. Entonces, mi respuesta fue, estoy disponible. Ya él me dijo, bueno, pues se va a publicar su nombramiento el 7 de febrero, y el 7 de marzo será su ordenación en Tapachula, y así fue. Pero yo veo en todo ello la mano de Dios. Señor obispo, lamentablemente el tiempo se nos acaba porque, bueno, tengo también entendido que desde que usted estudiaba en España, le atraía ya fuertemente la liturgia. Durante muchos años usted ha sido profesor de liturgia en el seminario en Toluca, los 20 años prácticamente. Actualmente también lo es en nuestro seminario conciliar. ¿Qué importancia tiene la liturgia en su vida personal y en la vida del pueblo de Dios, de la Iglesia? Mi profesor allá de pastoral me enamoró de la liturgia, y fue apareciendo el concilio, la Constitución sobre la liturgia, y me apasionó. Sobre todo el número 7 de la Constitución, que dice que nada hay más importante que la liturgia. Claro, no toda la vida es liturgia, hay que prepararlo con la catequesis y proyectar la liturgia a la vida comunitaria, a la vida social. Pero en la liturgia es donde se hace presente el misterio de Jesucristo. Su palabra, los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, es lo máximo que podemos tener, su presencia viva. Entonces, que resaltemos la importancia que tiene, y nosotros mismos la vivamos, y ayudemos al pueblo a que se adentre en la liturgia. Para mí es una de las preocupaciones principales. Pero reitero, esto no se puede lograr sin la catequesis, y no nos podemos quedar solamente en misas y misas y misas y sacramentos, sino de ahí tiene que llevarse el amor a los pobres, a los enfermos, a los ancianos, a los marginados,
pero todo centrado y a partir de la liturgia. Eso me ha fascinado siempre y procuro compartirlo no solamente con los seminaristas, sino con el pueblo fiel y sobre todo vivirlo en las propias celebraciones. Se lo pido mucho al Espíritu Santo. Y siguiendo esta misma lógica, bueno, usted también ha manifestado su inquietud por evangelizar a tiempo y a destiempo, es decir, la catequesis, la palabra que nos acercan al misterio eucarístico y después nos llevan también al amor al prójimo en la pastoral social. No solo en las visitas que usted realiza en todas las parroquias, en sus homilías, sino que también usted ha tratado de evangelizar utilizando las nuevas formas que tenemos en la actualidad, prensa desde hace tiempo, la radio, las entrevistas por televisión, el internet. También quiero preguntarle, ¿por qué le ha echado tantas ganas al espacio que tiene en la WM de nuestra ciudad de San Cristóbal, la radio local? Y sobre todo, ¿por qué ha puesto tanta esperanza en Radio Tepeyac? Yo empecé a inquietarme por estas cosas en 1979, en enero, cuando el Papa Juan Pablo II vino por vez primera a México. Yo dije, bueno, todo lo que el Papa ha dicho es tan hermoso y tan profundo y tan exigente que no se puede quedar en sus discursos. Pues yo toqué puertas de un periódico, El Sol de Toluca, que me permitieran escribir e ir comentando parte por parte, como ayudándole a la gente a asimilar todo el contenido. Y a partir de ahí me convencí de que tenemos que entrar a esto. En alguna ocasión incluso me hicieron una entrevista larga con Ricardo Rocha en Televisa, en aquel tiempo, sobre asuntos de esta naturaleza. Y después en otras emisoras de corte nacional en la Ciudad de México también. Y me estoy convencido de que la palabra de Dios no puede estar encadenada, que tenemos que difundirla lo más que sea posible. Y esto me llevó a apoyar a mucha gente inquieta que tuviéramos una emisora católica. No fue solamente inquietud mía, en la Asamblea Diocesana se me pidió que le buscáramos. Yo quería que fuera todo de acuerdo a las normas legales que tenemos, pero hablé con Gobernación, hablé con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para decir que íbamos a tener esta emisora, mientras no se abrieran los cauces legales que esperamos que algún tiempo se abran. Estoy convencido. Y ahora, este trabajo no es solo del obispo. En Comitán son los laicos quienes los llevan a cabo. En Trinitaria es toda la parroquia. En Comalapa una familia. En muchas partes son personas particulares. Y aquí le estamos tratando de echar ganas para que el mensaje del Señor llegue por todas partes. Y eso le pedimos al Señor, que nos dé su Espíritu Santo para que podamos ser fieles al mandato de Jesús. En Marcos 16, en Mateo 28, vayan y evangelicen. Es el mandato del Señor, pero estoy convencido de que tenemos una enorme riqueza que hay que compartir al pueblo de Dios. Señor obispo, yo creo que mucha gente que nos está siguiendo ahorita por Radio Tepeyac también tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, algún mensaje, ¿verdad?, que hacerle con ocasión de estos 50 años de ministerio sacerdotal que el Señor le está concediendo. ¿Por qué no tomamos un tiempo para que envíen sus mensajes de texto al siguiente celular, LADA 967, número 101-2955, 101-2955 de esta emisora Radio Tepeyac, o también, ¿por qué no?, a los teléfonos de Radio Comitán, LADA 963, número 110-7309, o de Trinitaria, LADA 963, teléfono 133-2271, o al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx, o también su opinión al chat de radiotepeyac.com. ¿Qué le parece si dejamos que la gente vaya expresándose mientras escuchamos un poquito de música instrumental, para que luego usted nos pueda dar respuesta a las preguntas que vayan mandando la gente? Con todo gusto, padre. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en este año de la fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Señor Obispo, están llegando varios mensajes. Me gustaría leerlos para que usted también hiciera un comentario o diera una respuesta a las inquietudes que ellos manifiestan. Dice el primero de don Víctor Ballinas: buenas tardes, hermoso programa. Felicidades, Monseñor Felipe Arizmendi. Dios lo siga bendiciendo por ese gran servicio para Dios y sus hermanos. Gracias, Víctor, como siempre, usted es muy atento, muy amable, y cuento con sus oraciones, porque sin ellas no podríamos. El Papa Francisco insiste mucho que recen por él, y dice, desde que yo era sacerdote, pero sobre todo cuando era obispo, insistí mucho en eso, máxime ahora que es Papa. Pues yo también les insisto, sin la oración de ustedes, yo no podría ser un buen servidor. Me esfuerzo, pero necesito la gracia de Dios y su apoyo de ustedes con sus oraciones. Otro mensaje: felicidades, don Felipe, por su ministerio, que ha dado mucho fruto. Lo escucho en el mercado. Soy Adolfo. Gracias, Adolfo. Gracias, le agradecemos de corazón su atención. Y hay que pedirle a Dios que el fruto sea para Él. Nosotros pasamos, nuestro tiempo se termina, pero Dios no pasa. Y lo que a mí más me importa no es hacerme propaganda a mí, o que la gente me siga a mí, o me aprecie, o me quiera, sino que quiera a Jesús. El fruto que sea Jesús, que lo sigamos a Jesús, que nos convenzamos de lo hermoso que es seguir a Jesús. Y eso, pues todos podemos hacer lo que nos corresponde. También en el mercado se puede hacer mucho. Gracias, Adolfo. Don Jorge Trejo saluda y felicita a don Felipe y le dice que es usted un regalo de Dios. Le manda un fuerte abrazo. Gracias, Jorgito. Tú sabes que te apreciamos junto con toda tu familia y te animamos para que sigas siendo un buen evangelizador, que Dios te ilumine mucho para que salgas adelante y todo salga bien. Buenas tardes, excelentísimo señor obispo. ¿Cuándo llegó usted a San Cristóbal como obispo? Lo queremos mucho y lo admiramos por sus palabras. Lo escuchamos en Nachig. Llegué, primero gracias, Nachig, y a quien nos manda con frecuencia este tipo de mensajes. Llegué el 1 de mayo del año 2000. El 1 de mayo del año 2000. Entonces ya tengo un poco más de 13 años aquí, sirviendo con mucho gusto. Claro que cuando llegué, pues con muchas preocupaciones, muchas tensiones, pero con la gracia del Espíritu Santo vamos tratando de salir adelante todos juntos. Y acabo de estar ahí cerca de Nachig, entonces yo les recuerdo mucho. Primero estuve en Sinacantán con motivo de las fiestas patronales de San Lorencito. Antes estuve en el Ambó Alto, entonces con frecuencia visitamos Sinacantán. Gracias por escucharnos y compartir este mensaje. Viene otra pregunta, a lo mejor su espacio va a ser otro. De todas maneras, quiero ser fiel a lo que nos dicen los que están oyendo el programa. Dice: disculpe, obispo, mi esposa me dejó, se fue con otra persona. ¿Puedo pasar a comulgar? Bueno, obviamente este tipo de mensajes los respondo más bien en mi programa dominical en la WM, y también que pasa por la Radio Tepeyac. Una respuesta muy inmediata sería: si usted no tuvo culpa para que ella se fuera con otra persona, sí puede pasar a comulgar. Pero nos gustaría platicar más bien personalmente el caso. Usted sabe que estamos en la catedral todos los domingos, Monseñor Enrique, un servidor, y ahí podemos platicar mucho más ampliamente. Otro radioescucha dice: muchas felicidades, Monseñor, por sus bodas de oro. Gracias por su servicio. Mi pregunta es: ¿qué nos dice a los jóvenes? ¿Qué hacer para poder descubrir nuestra vocación? Hermosísima pregunta. Gracias a quien la envió. ¿Qué hacer para descubrir nuestra vocación? Primero, pedirle mucho a Dios, porque la vocación viene de Dios, que el Señor nos ilumine para descubrir qué quiere Él de nosotros. La vocación no es solo qué quiero yo hacer, sino qué quiere Dios que yo haga, y que mi querer hacer un tipo de vida sea también para responder a lo que Dios quiera de mí. Pues primero, orar. Segundo, conocerse uno a sí mismo. ¿Por qué quisiera uno ser sacerdote, por ejemplo, o quisiera ser religiosa, o quisiera ser médico, o profesor, lo que sea? ¿Qué motivos tengo? Que no sea fundamentalmente lo económico, o que no sea una carrera pues, la más popular ahora, o la más fácil, sino que sea dónde puedo servir. Después, consultar a sacerdotes o a religiosas que le ayuden a uno mucho, le pueden a uno dar consejos. Luego, acercarse en este caso al seminario,
Aquí ustedes pueden buscar al padre rector o al equipo de pastoral vocacional que les pueden orientar mucho. Luego, consultar también con personas que les conozcan a ustedes, que le digan, ¿tú crees que yo tenga algunas cualidades o características para que pueda servir como sacerdote? Porque la gente nos puede ayudar a conocernos mejor. ¿Ves? Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Luego, algo fundamental, orar mucho. Ir al sagrario y decirle, Señor, aquí está mi vida, tú me la diste. ¿Dónde te puedo servir? ¿Qué quieres de mí? Mi vida está en tus manos. Quiero consagrarte mi vida, pero manifiéstame dónde me llamas. Si es como seglar, como laico, en cualquier profesión, o como campesino, o como chofer, o como agricultor, o me llamas también al matrimonio, también, Señor, ahí pues se puede glorificar a Dios y servir a los demás. Y si quieres que te consagre totalmente mi vida para tu servicio y el de tu pueblo, pues ayúdame a que se me vayan abriendo los caminos y que pueda tener la decisión y la valentía. Porque para esta vocación se requiere valentía. Los cobardes no sirven para esto. Los egoístas, los flojos, los perezosos no sirven para ello. Aquí se requiere valor, decisión, ánimo y un corazón enorme. Bueno, podríamos responder mucho más, pero ustedes pueden seguir consultando a sacerdotes, a los seminaristas, o con un servidor también cuando deseen, y ampliaremos más lo que se requiera. Gracias, señor obispo. El señor Víctor Ballinas nuevamente interviene. Yo agradezco mucho por su enseñanza. He aprendido mucho por la radio y sus consejos. Dios me lo bendiga mucho y le siga dando sabiduría. Ahora nosotros preguntamos con mucho respeto, ¿qué tan grande es la responsabilidad de nuestro obispo para su pueblo católico? Enorme. Por eso pido sus oraciones. Porque el Señor Dios nos pide que seamos responsables del pueblo, como dice el Papa Francisco, ir delante del pueblo para enseñarles el camino. Ir con el pueblo para acompañar en todo momento. Ir detrás del pueblo para animarles a otros para que también no se queden atrás. Víctor, gracias y cuento con sus oraciones para que pueda cumplir estas enormes responsabilidades. Alguien de su familia también se comunica. Ofrezco mis molestias de este día en acción de gracias de 50 años de ordenación sacerdotal. Tuvimos una fiesta muy bonita. Te quiero. Cheli Domínguez Arismendi. Gracias, Cheli. Es una sobrina que vive en Sinacantepec, más allá de Toluca, que está sufriendo bastante por una enfermedad grave que tiene, pero yo aprecio y valoro no solamente su compañía allá en la celebración del viernes pasado en Chiltepec, sino también, pues, esto que dice ella, ofrezco mis molestias en acción de gracias. Gracias, Cheli, porque esos sufrimientos, esos dolores, son los que más llegan al corazón de Dios. Son los que más nos ayudan a todos nosotros para que podamos seguir adelante en la vocación. Gracias, Cheli, cuento con mi oración y con mi cariño. Nuestra Señora de Belén, la fiesta que se celebra en enero, dice, le agradece su trabajo, su tiempo, el esfuerzo que hace para estar con el pueblo, para compartir el amor de Dios, y le agradecemos a Dios por habérnoslo mandado. Es un grupo que trabaja ya en la casa episcopal, manda este mensaje, se los agradezco de corazón, saben que estamos siempre unidos. ¿Cómo se siente al cumplir con esa responsabilidad tan grande al servicio de Dios en 50 años de su ministerio? Nuevamente, Víctor Ballinas. Pues me siento con temor, con temblor, con preocupación, porque es una enorme responsabilidad, porque tengo que responder primero por mí mismo y segundo también por la comunidad. Si no fuera por la gracia del Espíritu Santo y porque estoy convencido de que Dios me envió aquí, pues yo no habría aceptado venir. Pero me siento con una enorme responsabilidad, pero al mismo tiempo apoyado con los sacerdotes, con las religiosas, con tantos laicos buenos que hay. De veras me siento muy apoyado, no me siento solo en ningún momento. Saludos, Monseñor, de parte de Juanito. Gracias, Juanito. Que Dios lo cuide por mucho tiempo para seguir escuchando sus consejos, de parte de José Germán. Gracias, José Germán, le agradezco de corazón, de veras. Saludos, señor obispo. Nosotros estamos estrenando obispo auxiliar en el Distrito Federal. Quinta Vicaría, saludos de parte de Juanito. En efecto, yo no pude ir a su ordenación episcopal por andar en estos asuntos, pero desde aquí nuestras oraciones y nuestro cariño y nuestra comunión eclesial. Saludos a don Felipe. Muchas felicidades por estos 50 años de vida sacerdotal en los que ha servido como ejemplo a muchos jóvenes que anhelamos un camino de servicio, de parte de Iván. Gracias, Iván. Iván, ¿eres tú el que estás en la cabina? ¿O es otro Iván? Gracias, Iván, el que está en la cabina. Efectivamente, también yo aprecio mucho tu servicio
Él viene desde Huistán y está aquí trabajando, colaborando, porque está convencido del mensaje del Señor. Pues ánimo, Iván, también, y que Dios te ilumine para ver dónde te quiere, dónde te necesita. Ahorita aquí en la cabina. Ánimo, ánimo. Buenas tardes, felicidades, Monseñor, por sus 50 años. Para mí es y seguirá siendo siempre un ejemplo de parte de Princesa. Princesa, recuerden que es un seudónimo que esta persona ha escogido. Le agradezco mucho porque es una de nuestras radioescuchas más fieles. Y obviamente ya no nos da tiempo de más mensajes. Si algunos siguen llegando, los leeremos dentro de 8 días. Vamos a ir concluyendo porque se nos ha terminado el tiempo, pero yo les agradezco muchísimo su mensaje, pero sobre todo su oración y su aprecio y su comprensión, su paciencia con un servidor. Gracias, Señor, por esta tarde que nos permitiste pasar esta hora en una entrevista con nuestro señor obispo. Hemos podido entender un poquito lo que su corazón siente ante determinados temas, un poquito la historia de su vida, aunque ciertamente no completa como quisiéramos. Pero gracias, Señor, no solamente por esta hora, sino también por todo este servicio a lo largo de tantos años, tantos meses, tantos días que has permitido a Monseñor Felipe tener en diferentes lugares, pero especialmente en nuestra diócesis de San Cristóbal. Como María, te agradecemos, ¿verdad?, por esta bondad, por esta misericordia tuya en favor de tu pueblo sencillo, de tu pueblo humilde. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pero como dice San Pablo, para que no se crea que las grandes revelaciones que él tuvo eran muchas y que le fuera a enorgullecer, acaba de llegarme también un mensaje que dice así, Padre, si quiere favor de leerlo porque está muy bonito, muy interesante. Felicidades, damos gracias a Dios por su aniversario. También pedimos a Dios que le dé un poco de humildad, porque sí le falta. Gracias, gracias. Le agradezco mucho y pídele a Dios que me la conceda. De veras, pídele a Dios que me la conceda porque la necesito. Le agradezco mucho de corazón. Vamos a concluir con nuestro canto tradicional. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Acaban de llegar otros mensajitos que no sé si el Padre Orlando los pueda leer. Cómo no, con mucho gusto. Saludos al señor obispo y a usted, Padre Orlando. Atentamente, Arturo. Muy bonita la radio. Gracias a todos. Dentro de 8 días tendremos otra entrevista que me hará otra persona sobre estos mismos temas, tratando de preguntar otros aspectos que el Padre Orlando hoy no tuvo tiempo de hacer. Pero reitero, la intención no es hacerme propaganda a un servidor, sino hacerle propaganda al Señor Dios. Es decir, alabar al Señor Dios, y ojalá que Dios se sirva de estos medios para llamar a muchos otros jóvenes sobre todo, pero también a laicos para que le puedan servir al Señor. Y recuerden nuestra invitación, si gustan acompañarme en la celebración oficial que será este jueves 22 a las 12 del día en nuestra catedral. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Escúchanos el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta misma emisora. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi.